Buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias a las personas que tienen siempre la amabilidad de ver Canal 4 TV. Ya saben que desde hace tiempo tenemos un objetivo y es procurar hacer un programa de salud que siga el método científico, y eso lo conseguimos trayendo a los mejores especialistas que hay en Canarias, como es el que me acompaña hoy. Vamos a hablar del mundo de la alergología con uno de los que más saben, ¿verdad? Por su experiencia, por su recorrido y porque hoy, gracias a Dios, hablamos el mismo idioma que otras comunidades y que otros países. El mundo de la alergología tiene mucho que decir, ya que aquí en Canarias hay mucha patología de esto. Y bueno, vamos a intentar descubrir con el doctor don Rodolfo Castillo, que es especialista en alergología y adscrito al servicio de alergología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Doctor Castillo, buenas noches. Buenas noches, don Julio. Antes que nada, muchísimas gracias por su presencia aquí en los estudios de Canal 4 TV para hablar de alergología, de lo que usted sabe. ¿Podríamos hablar de otras cosas también? Bueno, podemos hablar de lo que usted quiera y luego ya veremos. Muy bien, yo creo que el doctor Castillo, repito, por su experiencia en esto de la sanidad, yo lo conozco hace muchos años, una persona muy bien formada. Yo me voy a atrever a hacer alguna pregunta, como hago con otros invitados, sobre el tema de la sanidad en la que todos estamos inmersos, en la que todos tenemos que ir reflexionando para intentar ayudar a la Consejería de Sanidad a que esto sea más sostenible y a recibir lo que hasta ahora hemos ido recibiendo, que es una sanidad con dignidad. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Tenemos una buena sanidad? Yo creo que tenemos una buena sanidad, aunque hemos pasado por unas épocas, bueno, y estamos pasando de problemática económica, y normalmente ese es el primer factor limitante para el desarrollo de la actividad sanitaria, como otras actividades de la administración. Pero bueno, yo creo que tenemos un buen sistema sanitario, lo que no tenemos que dejar es que se deteriore. Eso es lo que me preocupa a mí. Yo he hablado con muchas personas, se puede deteriorar porque esto, doctor Castillo, es un tema de economía, o sea, tener más personal, tener más medios, todo esto se hace con dinero. Sí, básicamente son dos los criterios, como en cualquier otra empresa, ¿no? Dinero y organización, ¿no? Así es. Es básicamente lo que hay que tener. Entonces, bueno, no sé, vamos a ver con el nuevo consejero, que es compañero nuestro del hospital hasta el otro día, y que es alguien que yo creo que tiene amplios conocimientos de cómo funciona el sistema, y bueno, yo supongo que habrá cambios, y veremos a ver qué tipo de cambios y de qué alcance, ¿no? Bueno, para que le vayan sonando, el nuevo consejero de Sanidad se llama don Jesús Morera, es una persona con prestigio, quien le conoce habla muy bien de él. Ahora tendrá que demostrarlo en una área complicada, porque lógicamente, repetimos, los recursos que tendrá serán los que serán, tendrá que intentar pues que esta sanidad siga creciendo, como decía el doctor Castillo. Era el jefe de neurocirugía. Es un hombre que cuando hablan de él, hablan bien, como que es un hombre con capacidad, que tiene, bueno, que eso es de lo más importante, ¿no? Hombre, se le presupone, doctor Castillo. Yo creo que yo no conozco muy bien el perfil de otros políticos, pero sí el de algunos, y yo creo que este hombre formación y capacitación sí tiene. Luego en la política intervienen otros factores, como es el dinero disponible, las presiones de otras consejerías que quieran hacer prevalecer su actividad. En fin, hay un reparto y los fondos son los que son. Ahora, la capacitación del consejero, yo sí que creo que está fuera, del actual consejero, fuera de toda duda, ¿no? Doctor Castillo, comparándolo con otras comunidades, ya no Canarias, sino por ejemplo podríamos hablar, yo no sé, pues de Albacete, por se me ha ocurrido decir Albacete, o se me ocurre decir Córdoba. ¿Usted cree que la sanidad, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona o en las ciudades importantes tienen mejores condiciones? ¿Esos ciudadanos que son españoles igual que nosotros están en mejores condiciones que los canarios? ¿O los de Albacete, o los de Córdoba, o los de Toledo? Vamos a ver, yo lo que creo es que las diversas consejerías o los diversos departamentos de sanidad de las diversas comunidades autónomas, es la famosa desigualdad y asimetría que hay en el Estado español. O sea, hay comunidades autónomas que tienen un Producto Interior Bruto mucho más alto que Canarias y tienen una sanidad con muchas más disponibilidades que Canarias, y hay otras que están por debajo y que la sanidad no es a lo mejor tan
digamos, puntera como es en Canarias, porque Canarias tiene varias zonas, varias áreas de sanidad que son punteras a nivel nacional. Entonces, bueno, Madrid y Barcelona, pues evidentemente tienen grandes centros de referencia donde se tratan enfermedades que no se pueden tratar en todos sitios porque hay muy pocos pacientes y exigen mucho consumo de recursos, y entonces hay que centralizarlas. Pero en general yo creo que Canarias tiene, a día de hoy, ya le dije antes, tiene una sanidad para mí que está en un nivel, digamos, del país medio a medio alto. Usted es alergólogo, especialista en alergología. La pregunta obligada que siempre le hago a todos los especialistas: ¿tenemos el mismo nivel de alergología? ¿Nuestros alergólogos aquí en Canarias saben exactamente lo mismo y tienen los mismos medios, las mismas vacunas y la misma forma de tratar a las personas aquí? Ya no le voy a poner ni siquiera la península ibérica, que en Inglaterra, que en Alemania, que en otro país. Sí. Porque usted viaja y usted va a congresos. En España es un país donde la formación del alergólogo es reglada, es decir, es vía MIR y es otra especialidad, desde hace relativamente poco con relación a otras especialidades, hará aproximadamente unos 30 años. Entonces, hay países que no tienen nuestra especialidad, sino que son médicos de otras especialidades que se dedican a atender pacientes alérgicos. Así que la alergia, no solo en Canarias, en España es puntera a nivel mundial, en el sentido de que los pacientes tienen una atención bastante cualificada. A veces escuchamos esas personas que emigran y se van a otras ciudades y a otros países por el tema de las alergias. ¿La alergia que hay en Canarias es exactamente igual que la que hay en otra ciudad? ¿O tienen condiciones en las que hay matizaciones en que son diferentes? Vamos a ver, los síntomas de alergia, es decir, los síntomas con los que responde el organismo, son similares en muchas zonas del mundo. Lo que va a depender su manifestación es de la sustancia o el alergeno que llamamos que las produzca. Entonces, en Canarias los alergenos más prevalentes son los ácaros del polvo de la casa, de tal manera que los pacientes que están en Canarias y tienen alergia a ácaros mejoran mucho cuando van a territorio continental, por ejemplo a Madrid o por ejemplo a Alemania o incluso a Inglaterra, a la zona centro. ¿Por qué? Porque la tasa de ácaros allí es mucho más baja. Pero son pacientes que, si están muchos años en esas zonas, empiezan a desarrollar una alergia primaveral que les mejora cuando vienen aquí a Canarias, porque es una alergia por pólenes de plantas de territorio continental. Entonces, lo que hace variar los síntomas de la alergia es fundamentalmente el área geográfica y el área climatológica. Pregunta obligada, yo no sé si ocurrirá en su especialidad, pero vamos a intentar de alguna forma también recibir una información que no sea pedagógica, por si usted algún día necesita ir a un alergólogo, saber a quién se debe de dirigir, ¿no? Ayer yo entrevistaba en Radio Marca a un neurólogo y le hacía esta pregunta que se la voy a hacer también al alergólogo. Dentro de la neurología o dentro de la cardiología o dentro de cualquier especialidad nos encontramos subespecialidades. En la alergología también ocurre, por ejemplo, nos encontramos un cardiólogo que tiene una tendencia a tratar más las arritmias, otro el infarto de miocardio, otro al tema de hemodinámica. ¿Eso ocurre en la alergología o no? ¿Ustedes son alergólogos y tratan todo? Vamos a ver, nosotros somos alergólogos y tratamos todos los procesos de base alérgica y algunos que a lo mejor no tienen estrictamente una base alérgica, pero acompañan a los procesos alérgicos. Sí. Luego hay niveles de especialización. Por ejemplo, nosotros en el Negrín hemos implantado ahora la hiposensibilización a alimentos, ¿no? Niños que son alérgicos a leche, a huevo y demás, intentar hacer desaparecer esa alergia y que puedan tolerar la alimentación. Esto empezó hace muchos años, pero protocolizadamente empezó en los grandes hospitales del país, en Madrid o en Barcelona, hace pues una década más o menos, y ahora lo estamos llevando a cabo nosotros. Es decir, hay cierta especialización. Ahora además se van a crear las unidades de asma grave, que es una unidad para llevar, dentro de un servicio de alergia, específicamente para llevar pacientes con asma grave. El resto de pacientes se llevan la consulta habitual, ¿no? O sea que sí que hay cierta
tendencia a la superespecialización. De hecho, ustedes tratan niños, o sea, no va al pediatra. O sea, cuando un niño tiene una alergia, ¿quién lo debe tratar? ¿El pediatra o el alergólogo? El pediatra normalmente le presta la primera atención si tiene el debut de un problema agudo, que es lo que suele pasar, una crisis de asma o un catarro rinoconjuntival intenso. El pediatra es el primero que atiende al niño, le pone un tratamiento médico para controlarle los síntomas y sacarlo de ahí, y normalmente solicita, le hace un pequeño screening, un pequeño análisis previo de alergia general para ver si hay marcadores, y normalmente si los hay, entonces lo remite a un servicio de alergia especializado para ser evaluado al completo. Hace poco tuvimos aquí un neumólogo, quien sigue el programa recordará que le hicimos una pregunta y era ¿quién debe tratar el asma? A veces nos confundimos, ¿no? Porque se cruzan especialidades, ¿no? En el caso doctor Castillo, ¿quién debe tratar el asma? ¿Usted de los alergólogos o los neumólogos? Para empezar, no todo el asma es alérgico. Eso es la primera cuestión. Intentamos elaborar protocolos precisamente para aclarar estas cosas, por lo menos en el sistema público, pero eso luego sirve como orientación a la gente que quiere ir a la medicina privada. Por ejemplo, si el paciente tiene una base alérgica, yo creo que debe ser visto por un alergólogo en algún momento, y desde luego debe ser visto siempre por un alergólogo si tiene menos de 40 años. ¿Por qué? Porque nosotros usamos unos tratamientos hiposensibilizantes, lo que la gente llama las vacunas, que si están bien indicadas en su composición y en su administración, modifican el curso de la enfermedad. Es el único tratamiento que modifica el curso de la enfermedad. Los medicamentos ayudan al paciente a controlar los síntomas, le permiten mantenerse y desarrollar una vida normal, pero lo único que le puede hacer prescindir de esos medicamentos es la inmunoterapia, y eso la aplicamos mayoritariamente los alergólogos. O sea que si ese paciente no va nunca a un alergólogo, puede que se le prive de ese tipo de tratamiento. Doctor Castillo, ¿estamos en mejores condiciones? ¿Están ustedes en mejores condiciones de tratar una alergia y curarla? ¿O por lo menos que la persona viva con mejor calidad de vida? Supongo que se refiere a condiciones técnicas, sí, porque a mí la consejería todavía me debe dinero, entonces no se referirá usted a las económicas. Entonces, las mejores condiciones... tenemos unas condiciones técnicas que son bastante satisfactorias si tenemos en cuenta los estándares, ¿no? Sí. O sea, sí, tenemos unas condiciones. Y también hay unos tratamientos ahora mismo que su evolución... Sí, ahora mismo no hay en Canarias ningún paciente alérgico que no pueda recibir los tratamientos de última generación. Bien. O sea, están disponibles. Hay más restricciones administrativas o menos, pero si hay una justificación médica para ese tratamiento, yo particularmente no tengo conciencia de haber tenido nunca ningún problema, yo particularmente. Pero sí tengo que decirle que sí hay compañeros en otros hospitales que lo han tenido. Yo pienso que es pocas veces, son tratamientos para pacientes muy seleccionados y entonces se dan en pocas ocasiones. ¿En serio decía que le debía dinero a la consejería? Uy, a mí solo no, nos debe dinero a casi 400 médicos por un asunto el asunto de la carrera profesional. Están en ello, quiero decir, están evaluando y están... pero claro, son mucha gente y Muy bien. Si yo le hiciera una pregunta así bruta en el sentido de la enfermedad, ¿se cura la alergia así? ¿Se cura la alergia o hay que convivir en muchas circunstancias con la alergia toda la vida? Sí se cura, quiero decir, hay un porcentaje de pacientes que se cura totalmente, que es de lo que hablamos de curación, es decir, desaparece la enfermedad. No podemos decir porcentaje porque es muy aleatorio, ¿no? Sí, depende un poco del tipo de alergeno. Vale. Por ejemplo, para que me entienda, un alérgico a veneno de himenópteros, ese paciente con inmunoterapia se cura, o sea, pierde la sensibilización al veneno de himenópteros para siempre. Bien. Por lo menos los estudios están hechos a 15 años vista y a los 15 años el paciente sigue sin recuperar la sensibilidad. Y ese periodo que el paciente, una vez que ha terminado el tratamiento, sigue sin síntomas, para otros alergenos, los ácaros, los polen, se ha ido incrementando conforme los alergenos son cada vez más purificados, el extracto es más puro y las proteínas que producen la alergia específicamente están más definidas, se conocen mejor.
ese periodo se va, o sea que sí que es posible curar la alergia. No todos los pacientes se curan, pero sí que es posible. Bien, vamos a ver un vídeo de una duración de unos 2 minutos, a ver si mi compañera lo tiene preparado y me lo indica, por favor, en el que es muy aleccionador, porque oirán ustedes muchas cosas, además es tipo dibujo animado y una cosita que está muy bien, para que lo podamos entender. Luego seguiremos entrevistando al doctor Castillo, y de ahí van a salir muchas preguntas, seguramente preguntas que ustedes se están planteando, lo van a escuchar y lo van a ver en este vídeo, como reitero, 2 minutos. Vamos a verlo. Las alergias respiratorias suelen causar síntomas que afectan a la nariz, los ojos y la garganta. Estos síntomas aparecen cuando el paciente alérgico está en contacto con una sustancia extraña para el organismo, denominada alérgeno, y que es inofensiva para la mayoría de personas. La alergia afecta negativamente a la vida diaria, causando alteración del sueño, fatiga, absentismo y mal rendimiento en el trabajo y el colegio, además de afectar a las actividades cotidianas, de ocio y a las relaciones sociales. ¿Por qué somos alérgicos? Una alergia es una sobrereacción del sistema inmunitario en contacto con el alérgeno. La reacción se produce en 2 fases. La primera fase es la desensibilización. Durante el contacto inicial con el alérgeno, el sistema inmunitario considera al alérgeno como una sustancia enemiga. Las células del sistema inmunitario, macrófagos y linfocitos, interactúan. Los linfocitos producen anticuerpos específicos frente al alérgeno, que se unen a otras células denominadas mastocitos. Estos mastocitos se sensibilizan frente al alérgeno. La segunda fase es la de reacción, que se produce al entrar de nuevo en contacto con el alérgeno. Los mastocitos sensibilizados frente al alérgeno lo reconocen de inmediato y liberan sustancias inflamatorias para movilizar el sistema inmunitario. Estas moléculas inflamatorias son las causantes de los síntomas de la alergia. La alergia respiratoria es una enfermedad crónica, hereditaria y progresiva, que empeora si no se trata. Los pacientes sensibles a un alérgeno suelen desarrollar sensibilización a otros alérgenos a lo largo del tiempo. La rinitis alérgica puede derivar en la aparición de asma. Bueno, pues han visto ustedes un vídeo en el que ha salido mucha información, de ahí vamos a intentar... A mí me llama la atención varias cosas, pero bueno, voy a intentar llevar un índice. Dentro de un rato pondremos los teléfonos, porque ustedes, si tienen alguna duda, le pueden preguntar al doctor Castillo, un alergólogo de garantía, en serio, una persona que tiene muchísima experiencia. ¿Cuántos años lleva usted trabajando como alergólogo? Como alergólogo, pues desde el año 89. ¿89? Sí, no, perdón, desde el... Son muchos, ¿eh? No, desde el 80, sí, desde el 80 y, ¿Son unos cuantos? 89. ¿Usted trabajó en la clínica del Pino? Sí, sí. ¿Estuvo en el Yo Pino? estuve en el Pino hasta el año 99 que inauguramos el Negrín. El Negrín. Oiga, un servicio de alergología donde hay muchos alergólogos, ¿no? Se me quedó esto atrás y yo lo voy a preguntar ahora. Pues en el nuestro hay un jefe de sección y somos 5 adjuntos, 5 especialistas y el jefe 6. 6 personas, 6 Sí, alergólogos. sí. Y lo tengo entendido, porque me he informado antes de venir aquí a hablar con usted, que como en casi todos los servicios del Negrín, como en casi todos, listos de espera, gente esperando. Esto es así, es una realidad. Hombre, yo no sé las cifras con las que cuenta la consejería. Sí recuerdo una noticia que salió en prensa hace aproximadamente 1 año y medio o así, aproximadamente creo, acerca de las listas de espera, y la primera lista de espera en toda la comunidad autónoma era rehabilitación y la segunda lista de espera eran los procesos alérgicos, sí. O sea que bastante. Bueno, vamos a seguir dichos datos para saberlos, porque es importante también saberlo. O sea, muchas personas estarán esperando por ese tema y ya digo, hemos nombrado antes al nuevo consejero, vamos a ver si Dios quiera, con su capacidad, trabajo y junto con ese equipo que va a tener seguramente, vamos a ver si vamos y podemos siempre hablar bien, sabiendo que tiene dificultades, que no es fácil.
Doctor Castillo, ¿por qué se hace un alérgico? Yo me levanto por la mañana, yo esta noche me acuesto, yo no soy alérgico a nada que sepa, y por la mañana como algo puntual, o porque sí, me hago alérgico porque sí. Hombre, hay dos grandes bloques de causas que llevan a un paciente a hacerse alérgico. La primera causa es tener una herencia genética, es decir, un paciente que su padre es alérgico y uno de los padres es alérgico, tiene un 25% de posibilidades más que otro que no tenga padres alérgicos de hacerse alérgico, y un paciente que tenga ambos progenitores, padre y madre, alérgicos, tiene un 75% de probabilidades de hacerse alérgico más que otro paciente que no tiene padres alérgicos. Esa es una causa. Luego hay una causa ambiental, es decir, hay más alergias en zonas donde hay determinadas sustancias que llamamos alergenos, porque son sustancias que producen alergia, que se encuentren en alta cantidad. Por ejemplo, los ácaros en Canarias, o los pólenes, pues pongo por ejemplo en Madrid, vamos a suponer, pólenes de ciertas plantas, o los animales en gente que desarrolla trabajo de veterinaria o está en contacto permanente con animales. Estas son las tres causas principales. Y luego hay otras causas, por ejemplo, como usted mismo me dice, porque hay gente que se hace alérgica con 50 años y con 70. Sí. No es lo habitual, pero ocurre. Ahí probablemente ocurren mutaciones en el sistema inmune, cambios bruscos, alteraciones de determinadas líneas celulares que llevan a un paciente que no tenía predisposición genética y por eso no ha tenido alergia hasta ahora, a desarrollar los síntomas. Bien, mire, vamos a ver una cosa. La pregunta no es que tiene tela, porque yo sé que usted, lo científico, lo mira mucho y siempre busca la base científica en las cosas, y en la alergia hay una base científica, estudiada ya. O sea, milagros no hay. Ni una persona puede, a través de la alimentación, hacer ejercicio físico, cuidarse, porque la obesidad parece que lo cura todo. Si cuidamos el peso, nos fumamos. ¿Pueden desaparecer los síntomas de la alergia? ¿Puede desaparecer la alergia? Porque si alguien de forma iluminada dice, si controlamos todas estas cosas, nuestro sistema inmunitario mejoraría y por tanto la alergia desaparecería. Como sé más o menos qué me va a contestar, quiero escucharlo. ¿Usted cree que eso se puede arreglar así? No, vamos a ver. Usted ha hablado concretamente de un tema que se asocia mucho con alergia porque cada vez es más prevalente, que es la obesidad. Sí. La obesidad hace unos años pensábamos que era, pues eso, el aumento de grasa, aumento de peso. Bien. Y ya está. Pero no. Ahora lo que se ha visto es que la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Es decir, la obesidad se asocia a otras muchas cosas, como por ejemplo a enfermedades reumáticas o a asma, y se asocia porque es una enfermedad inflamatoria. O sea, el hecho de perder peso no es beneficioso solo desde el punto de vista mecánico, porque uno pierda peso y se mueva mejor. No, no, es que además disminuye el nivel inflamatorio del organismo. Entonces, la experiencia que sí tenemos nosotros es pacientes con asmas muy graves, que tenían que tratarse incluso con tratamientos muy agresivos, con inmunosupresores, con ciclosporina. Se han hecho una reducción gástrica por indicación médica, no porque al paciente le apetece, sino que se le ha indicado una reducción gástrica quirúrgica. Han perdido 70 kilos, por ejemplo, un paciente que a lo mejor pesaba 160, ha perdido 70 kilos y aún así se ha quedado en 90, pero claro, es otro mundo para él. Y ha dejado de utilizar inmunosupresores, ha dejado de utilizar medicación antiasmática y demás. O sea, el asma no solo ha mejorado, sino que en algunos casos ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el asma es una enfermedad inflamatoria, la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Si uno tiene una obesidad mórbida, la activación de los mecanismos inflamatorios es permanente. Al eliminar la obesidad, se ha eliminado el asma. Eso sí que yo tengo varios pacientes propios y de otros compañeros de la unidad, que no hay un estudio porque son pocos pacientes, quiero decir, afortunadamente no son la mayoría, pero la reducción de peso se sigue de una mejora del asma, seguro. Por eso podemos decir entonces que aquella persona que reduce peso, hay una mejoría general y en la alergia también se va a beneficiar. Lo ha dicho usted claramente. Usted fíjese que, eso, y usted lo sabe, porque además tiene mucha experiencia en este campo, porque ha contactado con muchos profesionales de la medicina, que un factor de riesgo del infarto es el perímetro abdominal.
O sea, la Síndrome barriguita, metabólico. si usted baja la barriguita, disminuye sus posibilidades de infarto, pero no solo de infarto, mejora una diabetes, mejora un peso, mejora un asma, y es por esto, porque es una enfermedad inflamatoria fundamentalmente. Qué interesante, las cosas que aprendemos en calidad de vida en este programa, trayendo a estas personas, como es el caso hoy con el doctor don Rodolfo Castillo, especialista en alergología. Vamos a seguir hablando del tema de la alergología. Oiga, en ese vídeo que estuvimos viendo salieron preguntas muy interesantes. ¿Incapacita una alergia? Sí, claro que puede. Nos cuesta muchas perras las alergias porque resulta que las personas dejan de trabajar, se ponen malitos, hay mucha... Eso, no van a trabajar por esa razón, porque tienen que estar en cama, porque eso, desde luego, es la patología en sí es muy molesta. Ahora hay, bueno, vamos a ver, la alergia se encarece, el tratamiento y el manejo y los costes de la alergia se encarecen, los costes directos, Sí. Primero porque afecta casi al 20% de la población y en algunas estadísticas incluso llega al 30% de la población. O sea, 1 de cada 3 personas tiene algún problema alérgico, leve o grave, o de un tipo u otro, pero 1 de cada 3 personas en algunos estudios tiene un problema alérgico. Lo normal es que esté entre el 15 y el 20% de la población general. Eso es mucha prevalencia y por lo tanto produce unos costes sanitarios importantes. Y la otra cuestión es 2 conceptos que son recientes, de unos pocos años para acá, de 3 o 4 años para acá, que son los años de discapacidad y los años de pérdida de vida. Son 2 conceptos que se utilizan no solo para la alergia, sino para otras muchas enfermedades, que son para intentar medir cómo se ha deteriorado la calidad de vida del paciente, en qué intensidad, y cómo se deterioran, o sea, cuántos años menos de disfrute tiene un paciente afectado por una determinada enfermedad y en una determinada intensidad. Y, por ejemplo, hay 2 enfermedades en alergia concretamente, una son el eczema, las lesiones cutáneas, el eczema, y otra es el asma, que en edades juveniles, en edades tempranas de la vida, el eczema tiene muchos más años, una tasa de años de discapacidad mucho más alta, el asma un poco menos, pero cuando cambia a la edad adulta, el asma es una enfermedad que tiene muchos más años asociados de discapacidad que el eczema, porque el eczema, muchos de ellos desaparecen en la adolescencia. Se ha hecho esto con estas 2 enfermedades, quiere decir que por lo menos estas 2 enfermedades sí que producen discapacidad, ¿no? ¿Puede haber personas que estén infradiagnosticadas respecto a la alergia? O sea, no están bien diagnosticadas, están por ahí caminando, lo que tienen es una alergia. En todas las enfermedades hay pacientes infradiagnosticados, ¿no? O sea, que no saben que tienen lo que tienen hasta que un día pues tienen un debut, pero en la alergia sobre todo lo que se suele dar es el infratratamiento, es decir, la gente dice, pues yo tengo una alergia y tomas, no, yo no utilizo nada, no, me pongo a estornudar, bien, vamos a ver, la rinitis sin tratamiento puede conducir a una complicación que es la poliposis nasal y eso ya constituye una indicación quirúrgica. Y el asma produce una cosa que llamamos el remodelamiento. El remodelamiento es que el asma puede estar activo aunque no dé síntomas y va deteriorando poco a poco el árbol bronquial porque el paciente, como no tiene crisis, no pone tratamiento. Y a veces va al médico, se le diagnostica, se le manda el tratamiento y el paciente no entiende que si está bien, ¿por qué tiene que hacer ese tratamiento? Aunque se le explique que ese tratamiento es para eliminar el remodelado, ¿no? Entonces, en alergia, más que un infradiagnóstico, porque una rinitis la diagnostica un médico de primaria o incluso a veces hasta el paciente, porque son sus estornudos, su ahuí y demás. En alergia lo que más predomina más que el infradiagnóstico es, que también lo hay, como en otras especialidades, es el infratratamiento. O sea, el paciente muchas veces no hace tratamiento para algo que tendría que hacer. Muy bien, yo voy a solicitar ahora los teléfonos, porque bueno, ya hemos cubierto media hora, por si usted quiere hacer alguna llamada y preguntarle directamente al doctor que me acompaña hoy, al doctor Rodolfo Castillo. Espero que mi compañera me esté escuchando, que sí, y pondré los teléfonos ahí están. Muchísimas gracias, pueden llamar a ese número, estamos en directo hoy con el doctor, como digo, don Rodolfo Castillo, alergólogo. Pregunta
obligada si quiere hacer, sobre el tema de la alergología. Debate con la vacuna no hay, porque no tiene nada que ver las vacunas que utilizan ustedes con las vacunas evidentemente de los niños. Ya sabe que hubo un fallecimiento con un tema de la difteria y demás. No hay debate de vacunas. Las vacunas son productos... No, una cosa son las vacunas antiinfecciosas que se ponen regladamente en los niños, y otra cosa son las vacunas antialérgicas, que son indicación específica para alguien, no son para vacunar a toda la población general. De todas maneras, me da, si usted me permite, sí, por favor. Tengo una sensación extraña, como si todo el progreso médico que hemos tenido en los últimos 150 años no sirviera ahora para nada. O sea, ahora la gente quiere dejar, no la gente, alguna gente quiere dejar de vacunar a sus hijos, lo cual me parece una auténtica barbaridad. Un disparate. O quiere dar a luz en casa. O sea, queremos volver a lo de... al pasar de dar a luz en casa al dar a luz en el hospital, se mejoró la tasa de supervivencia de los recién nacidos, y ahora la gente quiere volver a... Son conceptos que no entiendo. Pues eso hay que contarlo. Incluso hay países como Australia que, si tienes beneficios fiscales para tus niños y no presentas la vacuna, el diario de vacunación al día, te eliminan. Se acaban esas ayudas. Y además no admiten el niño en el colegio, lo cual me parece perfecto. Estaría bueno. Yo no tengo por qué vacunar a mi niño si tú no vas a vacunar. O sea, no quiero que... si tú no quieres vacunar a tu hijo, me parece muy bien, pero entonces no te beneficies no infectes a los demás. Claro. No intentes ser un riesgo para los demás. Claro. Tengo una llamada, doctor Castillo. Vamos a recibirla. Alguien seguramente le querrá preguntar alguna cosa. Buenas noches. Un saludo atentamente, don Julio. ¿Con quién hablamos? Aquí Martín, un amigo. Martín, el volumen, parece ser que puede ser que... Si lo puedes bajar... No, yo lo tengo bajado como siempre. Pues si lo tiene bajado... Soy profesional. Martín, ¿tienes alergia? A ver... Vamos a ver ahora si me escucha. Ahora perfecto. No, oigo un ruido, no sé por qué, cuál es la razón. Yo también un ruido, pero yo no soy porque lo tengo bajo. No te preocupes. Para poner al doctor en antecedente brevemente, soy del 45, tengo asma bronquial intrínseca, y mi pregunta es si yo hago running hace ya más de 15 años, que si puedo tomar el inhalador aunque no tenga ninguna clase de síntomas antes de la carrera o no. Simplemente eso, hasta luego. Tienes los datos para contestar, ¿verdad, sí, doctor Castillo? Vamos allá. Gracias, Martín, por llamar. Gracias. Running, ¿no? Que practica running. Carreras. Sí, es que no había entendido bien la palabra. Sí. Vamos a ver, si en algún momento del ejercicio él nota cierta dificultad respiratoria, aunque luego se le pase y pueda continuar el ejercicio, sí que es aconsejable hacer una inhalación del inhalador media hora antes de empezar el ejercicio, es decir, pues antes de empezar el calentamiento, media hora antes, básicamente. ¿Vale? Una persona con una alergia, evidentemente bien tratada, puede hacer una vida normal. Hace una vida normal, incluso sí, desde el punto de vista deportivo. Ese es el objetivo, sí. Bueno, hay deportistas de alta competición que son asmáticos y que son asmáticos alérgicos y que se han tratado y no han tenido ningún problema. Doctor Castillo, yo recuerdo, teníamos antes, y seguimos teniendo evidentemente, una obsesión con esto de no enfermar. Todos queremos estar sanos, la enfermedad puede aparecer en un momento determinado. Usted dice que hay un componente de las alergias hereditario que va a marcar también de alguna forma y que se puede tratar. Sobre todo en los niños, el asma daba mucho miedo, ¿no? Y uno se preocupaba mucho. Cuando una persona, nos pueden estar escuchando, lo ha pasado, tiene un niño con asma, parece que se aflige mucho, ¿no? Da mucho miedo, ¿no? Y incluso hay personas que han muerto de un ataque de asma o de una crisis de asma. ¿Es cierto eso? Sí. De hecho, durante los años 60 sí, hubo un exceso de uso de determinados fármacos. No existían los corticoides inhalados que existen hoy. Entonces se usaban solo broncodilatadores. El broncodilatador, si lo usas solo, a la larga va deteriorando la función, te alivia la obstrucción aguda, pero va deteriorando la función pulmonar, y con los años incrementas el uso y llega un momento que se pueden producir lo que se llama taquifilaxias, que es falta de respuesta al medicamento, o incluso sobredosificación. Y son medicamentos que si te sobredosificas son arritmógenos sobre el corazón. Entonces en los años 60 hubo un aumento de muertes súbitas en pacientes con asma por la sobredosificación de el sobreuso de estos medicamentos. Luego salieron los corticoides inhalados y marcaron un hito en la terapia porque permitieron muy buen control del asma, utilizando muy poca cortisona oral y
menos uso de los broncodilatadores, de tal manera que el paciente estaba bien controlado y desapareció la curva de muertes súbitas que había habido. Pero la mortalidad por asma, que estaba controlada, ha empezado a aumentar. Sí. Ha empezado a aumentar, no de forma drástica, sino progresivamente. En Estados Unidos, básicamente ha empezado a aumentar en lo que se llama el inner city, ¿no? La zona interna de la ciudad, que se ha transformado en barrios deprimidos, de bajo nivel socioeconómico. Y ahí ha empezado a aumentar la tasa de alérgicos y la tasa de muerte por asma. O sea que es normal que la gente se preocupe, ¿no? Si tienes un niño que le cuesta respirar, es un niño pequeño, es normal que se preocupe, ¿no? Asma que se cura, que se puede llegar a curar. Sí, sí, en algunos hay un 20% de asmas en niños, ¿sí?, que desaparecen en la adolescencia. Tú los tratas, le tratas las crisis y demás, y desaparecen en la adolescencia. El otro 80% va a tener una evolución dependiendo un poco del tratamiento que se aplique, ¿no? Defínanos, por favor, para entender lo que es el asma. ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo? El asma básicamente es una enfermedad inflamatoria, como dije antes, que se localiza en los bronquios, en el árbol bronquial del pulmón, y los bronquios son un tejido elástico. Quiero decir que son unos tubos, unas estructuras tubulares que se abren o cierran de calibre. Entonces, cuando existe asma, hay una inflamación, esta inflamación produce la liberación de sustancias estimulantes y estas sustancias estimulantes provocan el retorcimiento del bronquio, el cierre, y no deja pasar el aire. Entonces, el paciente no puede ventilar. No puede ventilar y, por tanto, se asfixia. Cae el oxígeno en sangre y demás. Entonces, lo normal es que si la liberación de mediadores es pequeña, que ocurre mayormente en la mayoría de los casos, estos mediadores desaparecen, se metabolizan y el bronquio se vuelve a abrir. O si no, lo ayudamos con una medicación, que es cuando el paciente va al ambulatorio o al centro de salud y le ponen la medicación y el bronquio se abre. El problema es el que hablábamos antes. Entre una crisis y otra, aunque el niño no tenga síntomas, la inflamación alérgica, sobre todo si son asma alérgicos, sigue ahí. Y antes eso no se trataba, o se consideraba que no había que tratarlo. Ahora ya se ha visto que hay que tratarlo porque produce un deterioro que hace que la respuesta al tratamiento con los años cada vez sea peor y el progreso de la enfermedad cada vez sea mayor. Las crisis se produzcan cada menos tiempo. Esto que le voy a preguntar al doctor Castilla ahora tiene mucha importancia porque los que no conocemos a todos los médicos que hay en Canarias, pero me da igual, yo hablo de Canarias, pero lo podía extrapolar a cualquier ciudad de España. Intentamos conocer a los mejores especialistas, por si lo necesitamos. Hablemos con un cardiólogo, queremos saber quién es un buen cardiólogo. Y si estamos con un traumatólogo, preguntamos que si este traumatólogo que me puede operar o que me va a mirar una lesión, si es bueno. Y con el alergólogo parece que lo escuchamos menos, pero yo creo que por mi experiencia en distintas especialidades nos podemos encontrar alergólogos buenos, alergólogos menos buenos y alergólogos que no tienen esa formación que nosotros deseamos. Y esa es la pregunta. Eso pasa. Si usted tuviera que ir a un médico, preguntaría qué currículum tiene, qué conocimientos tiene, si es una persona contrastada con prestigio, intentaría buscar a aquel mejor profesional. ¿Cómo sabemos cuando un alergólogo es bueno? Lo tenemos que preguntar. ¿Es el médico de familia o nos toca? Y esta pregunta que parece baladí no lo es tanto, es que a mí me gustaría saber cómo sé yo que estoy en manos de una persona que me va a solventar un problema de alergia. Lo primero que en el servicio público el asunto está más dirigido. Quiero decir, a usted va a alergia y le toca el alergólogo. Le toca que le toca. Claro. El tema es cuando usted quiere escoger pues un alergólogo privado, es decir, pues yo quiero tratarme privadamente, pues claro, va usted a dejarse el dinero, quiere dejárselo en alguien de confianza. Bien, si tiene alguna duda respecto a alguien, el Colegio de Médicos se la puede resolver, porque el Colegio de Médicos tiene el listado de los alergólogos que tienen titulación. Eso es lo primero de todo, evidentemente. Sí. Luego, hombre, yo le puedo hablar no quiero que nadie se ofenda, pero quiero hablar con criterios generales. En general, no siempre es así, pero en general, los alergólogos que trabajan en hospitales, pues suelen tener un nivel de formación alto. No digo más alto que nadie, yo los conozco. Y luego, además, en los últimos años, antes se daba una circunstancia.
había especialistas que tenían título vía MIR, que es la vía arreglada hoy para conseguir el título, había especialistas que habían hecho estudios en el extranjero y por razones que nunca hemos conocido se les convalidaba el título al venir aquí. Había gente que lo había hecho bien en el extranjero y había gente que lo había hecho francamente fatal, pero usted no tenía manera de controlar eso. Y luego había gente que llevaba muchísimos años haciendo alergia, que eran algunos incluso médicos generales o pediatras, buenos médicos, pero que les gustó este campo y se dedicaron a tratar a pacientes alérgicos, y cuando llevaban tratando pues 15 años pacientes alérgicos, el colegio de médicos les expedía una certificación, y en un momento dado esa certificación se asimiló a un título de especialista. Pero ahora ya eso es menos frecuente. Ahora ya los especialistas, casi en nuestra comunidad, ahora mismo le puedo yo decir que quedan 2 especialistas, 2, que no son vía MIR. Todos los demás son vía MIR. La vía MIR es ahora mismo, han estado intentando quitarla muchas veces, pero es que es la vía más solvente para formar especialistas. Sí. Es ahora mismo lo menos malo de todos los sistemas, que ahora lo quieren cambiar y no sé si será para bien o para mal, ya veremos. Pero bueno, efectivamente, usted ha dicho el colegio de médicos, pero lógicamente nos tocan los alergólogos que nos tocan vía médico de familia, ¿no? Cuando llegamos al hospital nos toca el que nos toca. Hombre, a veces hay alguien que te conoce, sí, y cuando llega al hospital, pues dice, pues yo quiero que me vea el doctor tal o la doctora tal. Bien, en ese caso, normalmente en nuestra unidad no suele haber problema y se cambia y ya está. A lo mejor la primera visita no, porque ya está asignada a un médico, pero la revisión, pues entonces si él quiere cambiar de médico, nosotros en principio no tenemos problema para eso, entre nosotros me refiero, ¿no? ¿Es la alergología una disciplina complicada? Hay que estudiar, como todo evidentemente, pero es complicada. Hay que tener ojo clínico. Es una especialidad que parece que no tiene un campo a lo mejor tan amplio como otras especialidades, sí, un campo temático. Sí que lo tiene. Lo que pasa, otra cosa es que tú en el hospital puedas hacer todo lo referente a las especialidades. Por ejemplo, hay servicios de alergia que tienen camas de hospitalización. Nosotros no tenemos. Es verdad que, hombre, si yo necesito ingresar un paciente a cargo mío en el hospital, lo puedo ingresar. No tengo ningún problema con eso. Sí. Pero hay servicios, pocos en España, que tienen sus camas asignadas a alergología, ¿no? ¿Y usted considera que sería interesante, que es interesante esa...? Yo creo que es una parte de la especialidad que es quizá en la única que puede que estemos cojos aquí en Canarias. Ya le digo que hay muy pocos servicios que los tengan. Pero ¿por qué busca usted, por qué esa notoriedad? Porque dice usted que algunos lo tienen y lo ve francamente bien. ¿Cuál es la razón de que tener esas camas sea bueno? Por ejemplo, si hay pacientes que son particularmente graves y hay que ingresarlos, sí, lo lógico sería es que los llevaras tú mismo, si los llevas en consulta, y no asignárselo a otra especialidad que puede ser neumología o puede ser dermatología o puede ser pediatría, o sea, es decir, no asignárselo a otra especialidad que lo tiene durante la fase aguda, luego le da el alta y luego el paciente vuelves a verlo tú otra vez, ¿no? Entonces yo creo que tener camas, no muchas, pero algunas sí sería interesante. Sería interesante. Bueno, vamos en un momento a publicidad. Hemos cubierto los primeros 45 minutos, nos queda un poquito menos, evidentemente, pero todavía queda mucho tema de las alergias. Vamos a ver qué son las provocaciones, y estamos hablando de una enfermedad que nos puede conducir a la muerte en algunas circunstancias. No se asusten ustedes, tener información es importante para poder combatir pues todos esos miedos. Y después también nos queda si hay una relación directa entre la alergia y algo que a mí me encanta mucho, que es el estrés y todo el tema mental, ¿vale? Esto va a ser la segunda parte. Estamos con el doctor don Rodolfo Castillo, alergólogo, y ya ven ustedes todo lo que estamos aprendiendo siguiendo el método científico. Nos vamos a publicidad, enseguida estamos con ustedes.